Cordial saludo, mi nombre es Sergio Andrés Duarte Córdoba, estudiante de Ingeniería Electrónica, y en esta oportunidad vamos a explicar sobre la actividad del componente práctico de nuestro curso Software Avanzado para la Ingeniería, donde en esta oportunidad primeramente tenemos una matriz la cual nos indica la guía, pero antes de eso presento mi documento de identidad. Y bueno, entonces en la pantalla presenciamos nuestra matriz, ¿sí? Esta es nuestra parte frontal de nuestro programa, y en la parte derecha observamos nuestro esquema de bloques. ¿Listo? Primeramente empezamos con la explicación del esquema de bloques, como ya habíamos dicho. Como primer bloque tenemos los LEDs a encender. ¿Listo? Primeramente tenemos un case donde vemos el número de columnas y número de filas y los LEDs que van a encender. ¿Vale? Cabe aclarar que nuestra matriz está limitada entre 2 y 10 tanto para el número de columnas como el número de filas. Seguidamente vemos nuestro circuito cerrado verdadero para iniciar el proceso, donde las columnas y filas van a pasar por un generador de números aleatorios, donde vamos a definir en 0 el resultado, ¿sí? Donde esto va a pasar a un nuevo arreglo donde se encontrará una condición verdadera, la cual nos indicará que los LEDs van a encender y a cumplir su función. También vemos un contador, el cual definimos para que nos ponga toda la matriz en valor absoluto. Se va a sumar y se definirá con un display indicándonos la cantidad de LEDs que se han encendido. Esta cantidad será tomada como una condición para igualar la cantidad de los LEDs que se han definido y pues así generar el bucle. Ya con esto pues quedaría explicado lo que es el esquema de bloques, y pues seguidamente pues vamos a explicar cómo es que funciona nuestra matriz, y para eso nos vamos a ayudar de nuestro documento Word, donde tenemos una tabla de pruebas y de resultados. Entonces tenemos en este punto tenemos 2 columnas y 2 filas. Bueno, vamos a arreglarlas. Entonces 2 columnas y 2 filas, pero vamos a correr nuestro programa. Listo. Entonces tenemos tenemos 2 columnas y 2 filas. Entonces acá vemos como nuestros LEDs se encienden cada vez que damos OK, ¿vale? Y pues acá está nuestros resultados esperados. Ahora nos dice que columnas 4 y filas 5, y los LEDs a encender van a ser 6. ¿Listo? Entonces cada vez que damos OK van a encender 6 LEDs. Seguidamente columnas 3, filas 5, y los LEDs a encender van a ser 5. Acá los vemos. ¿Listo? Columna 6 y fila 5. Columna 6, fila 5, LEDs a encender 7. En el otro, columna 6, filas 4, y los LEDs a encender serán 6. Entonces, y por último,
columna 10 y fila 7. LEDs encender 8. Listo, entonces vemos que nuestro programa está corriendo correctamente en nuestro ejercicio de la matriz. Y bueno, continuando con nuestro punto 1.2, donde dice que realice un instrumento virtual que le permita al usuario hacer el cálculo de la resistencia equivalente para n resistencias en serie y paralelo. El instrumento debe contener instrucciones para el uso. El usuario debe poder establecer un arreglo de resistencias, el cual podrá agregar o eliminar elementos sobre el cual se calcula la resistencia equivalente. Bueno, primeramente vamos a explicar pues el esquema de bloques, es algo muy básico. Donde primeramente pues, vemos nuestros dos botones donde vamos a agregar o eliminar resistencias. Vamos a poder añadir nuevas resistencias. Acá vemos donde ya nuestro programa nos está arrojando nuestra resistencia equivalente en serie, y por la parte de abajo vemos que nos la arroja la resistencia en paralelo, ¿sí? Y pues esto ya es básicamente pues todo el proceso matemático que él hace. Es un programa muy simple, y pues acá vemos nuestra parte frontal del programa como se vería. ¿Listo? Y ahora, para hacer nuestros datos de prueba, yo tengo estas. Cabe aclarar que para hallar la resistencia equivalente en serie, la fórmula es de la siguiente forma, que es R1 más R2 más R3 más n número de resistencias, no sabemos cuántas, pueden ser bastantes, y la resistencia equivalente en paralelo. Esta sería nuestra fórmula. Listo. Cabe aclarar también que todas estas resistencias fueron halladas matemáticamente, simplemente que no se van a mostrar en el video porque me alargaría demasiado, y pues para eso es nuestro programa. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a eliminar resistencias. Acá vemos que ya nuestro programa está funcionando normal. Agregamos una resistencia de 100 como primera y otra de 200, y vemos que nos arroja una resistencia equivalente en serie de 300 y la en paralelo de 66,6. ¿Sí? Listo. Volvemos a eliminar resistencias. Agregamos para nuestro segundo dato de prueba una de 200, una de 500 y una de 600, y obtenemos que en serie nos da 1300 y en paralelo nos da 115,38 385. Listo. Seguidamente agregamos, vamos a volver a eliminarlas, y agregamos una de 100, una de 50, una de 50, una de 600, una de 600 y una de 400. Obtenemos valores en serie de 1150 y en paralelo de 29,26. Bueno, pues acá da un poco más largo, pero no tiene nada que ver, están dando los valores correctos. Nuestro siguiente dato es uno de 300, 200, 100, 300 y otra de 300. Datos, tenemos que de 1200 en serie y 40 en paralelo. Listo. Volvemos a eliminar resistencias. Tenemos seguidamente 2 de 50. Agregamos 2 de 50, tenemos en serie que de 100 y en paralelo de 25. Y para finalizar tenemos otra de 100, 3 de 100, 3 de 100, agregamos las 3 de 100 y obtenemos que en serie nos da 300 y en paralelo nos da 33,33. Listo.
Bueno, continuando entonces con el punto 1.3, donde dice realice un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el ejercicio del cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. Dice el usuario debe poder establecer el valor de dos resistencias para hallar el divisor. Este debe ser un valor entre 10 y 1.000.000. El valor del voltaje de entrada, este debe ser un valor entre 1 y 120. El instrumento virtual debe entregar el voltaje de cada resistencia según las siguientes ecuaciones. Bueno, pues acá nos dan las ecuaciones y pues acá lo vemos en modo gráfico, ¿sí? En modo diagrama de bloques, donde vemos la resistencia 1, la resistencia 2 y pues el voltaje de entrada que se va a ingresar, y pues se va a hacer nuestra operación matemática, que es la ecuación que se estaba mostrando anteriormente, para hallar el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. Listo, este sería nuestro panel frontal. Acá estas son las ecuaciones que se estaban hablando, que para hallar el voltaje de la resistencia 1, entonces lo que se va a hacer es multiplicar el voltaje de entrada por la resistencia 1, y eso se divide entre la resistencia 1 más la resistencia 2, y pues para la resistencia 2 es igual, solo que pues el voltaje de entrada ya se multiplicaría por la resistencia 2. Listo, entonces estos son nuestros datos de entrada, donde vamos, esto se sacó con estos resultados, vuelvo y repito, se sacaron matemáticamente, pero no se van a hacer en esta oportunidad porque se va a alargar el video. Entonces, y para esto es nuestro programa. Entonces tenemos que la resistencia 1 y resistencia 2, y nuestro voltaje de entrada va a ser de 60. Entonces van a ser el voltaje de la resistencia 1 va a estar en 20 y el de la 2 en 40. Listo. Acá nos dice que la resistencia 1 es de 300, la otra es de 100 y nuestro voltaje será de 110. Entonces obtenemos valores de 82,5 y 27,5. Entonces está correcto el dato. Nuestro tercer dato es de 50 la primera resistencia, la segunda es de 300 y vamos a trabajar con un valor de 9 voltios. Entonces obtenemos nuestro primer voltaje, que es de 1,28, pues si acá no está igual, y la resistencia 2 es de 7,71. Estos valores son voltios, todo es en voltios, porque eso es lo que estamos viendo. Nuestro cuarto dato serían dos resistencias de 100 y nuestro voltaje también sería de 100. Entonces sería para las dos resistencias, su voltaje sería de 50 voltios. ¿Listo? Nuestro quinto dato dice que son resistencias de 600, otras de 500 y su voltaje de entrada sería de 50 voltios. Perdón. Tenemos entonces acá arriba tenemos 27,27 y 22,72. Y por último utilizamos este de 70, este de 100 y este de 90. Tenemos los voltajes de 37,05 para la resistencia 1 y para la resistencia 2 52,94. Entonces pues todos nuestros datos son correctos, comprobados con el software. Se ve que el software está trabajando normal. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.